les bendiga, es un gusto saludarles. Hoy vamos a tener un pequeño devocional basado en la primera carta a la iglesia de Corinto y es en el capítulo 1. Resistencia contra perceptividad. La resistencia es no hacer caso a algo, no poner atención en algo, no seguir algo. La perceptividad es lo opuesto. Estar dispuesto es tener una actitud para recibir algo, pero sobre todo para producir después de haber recibido. ¿Cómo se expresa Pablo de la iglesia de Corinto? ¿Cómo lo saluda? Sabiendo que había acciones que no eran adecuadas, sabiendo que había situaciones que no eran de agrado para Dios, Pablo los saluda como santos. Sin importar que existían acciones dentro de la iglesia que no eran de agrado para Dios, Pablo los llama así, porque entendía que esas malas acciones solo eran indicativo de la necesidad de Dios. Así que Pablo le reveló la palabra de Dios. No los juzgó, al contrario, los motivó y les dijo por qué eran tierra fértil, por qué debían buscar a Dios, por qué tenían que hacer a un lado la resistencia y ser receptivos. Si usted alguna vez ha aprendido o ha estudiado idiomas, tiene que ser usted receptivo, recibir información para que usted pueda producir y hablar, ¿sí?, un idioma. Si usted necesita hablar o exponer algún tema, primero necesita recibir información y después producir. Eso era lo que Pablo quería que la iglesia de Corinto tuviera. Y los invitó a hacer a un lado su resistencia y que pusieran sus ojos en Cristo, a ser receptivos a Cristo. Cristo, la más hermosa palabra de Dios. Ser receptivo a Cristo nos hará como aquella semilla que cayó en buena tierra y dio frutos de arrepentimiento y con ello evidencia de la salvación. Pablo sabía que la iglesia estaba receptiva a la palabra, era tierra fértil. En la parábola del sembrador vemos que alguna semilla cayó en el camino, otra en espinos, en pedregales, pero alguna cayó en buena tierra y dio frutos, al 10, al 20, al 30, dice la palabra. Pablo les dio muchos indicativos positivos. En el versículo 2, los santificados en Cristo, los llamados a ser santos en Cristo, todos en que cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Versículo 5, los enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 7, los que están esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los que son confirmados hasta el fin. Versículo 8, versículo 9, los llamados a la comunión con su Hijo. Versículo 10, hermanos. Versículo 18, la palabra de la cruz para los que se salvan es poder de Dios. Versículo 21, creyentes que se salvan por la locura de la predicación. Versículo 24, los llamados que acepten a Cristo como poder y sabiduría de Dios. Versículo 27, lo necio del mundo, pero escogido por Dios. 27, lo débil del mundo que avergüenza a lo fuerte, lo vil y menospreciado. 28, aquel que permita que Dios haga que Cristo sea en nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Versículo 30, aquel que se gloría en el Señor. Si es que se va a gloriar, lo haga en el Señor. Versículo 31. Pablo le dio toda una lista de situaciones positivas que los hacía tierra fértil, ser receptivos a la palabra. Esto solo muestra algo, hermanos, que todo está sujeto a la soberanía de Dios. Somos receptivos porque el Señor así lo ha decidido. Y eso es muestra de su amor y su misericordia, de su gracia. Primera carta de Corintios, capítulo 1, nos muestra que todos los hombres somos iguales. La igualdad en el origen, la igualdad para el juicio de Dios, la salvación para todos, pero sobre todo aquellos que le buscan a Dios, el mismo Dios para todos. Todos agradecidos, humildes y postrados al Señor. Todos somos tierra fértil, hermanos. Todos lo somos. El Señor simplemente quiere que le busquemos, que seamos como esa semilla que cayó en buena tierra, que seamos receptivos a su palabra y no resistentes.
En este momento, en donde se hablan muchas cosas, donde se dicen muchas situaciones, invitemos a dejar la resistencia a todo aquel que conozcamos. Estos son días que podemos aprovechar, que la tierra es fértil, que la tierra está receptiva, que nuestro vecino tal vez se encuentre un poco desanimado, pero quizá es porque necesita de Dios. Bueno, no quizá, necesita de Dios. Es tierra fértil. Aprovechemos estos momentos para compartir lo que nosotros ya conocemos. Este es un buen momento para que vean y encuentren ese amor de sacrificio de Cristo en la iglesia, que encuentren en Cristo la paz que ni las noticias, ni las estadísticas, ni la ciencia, ni la medicina, ni los gobiernos, ni las redes sociales les pueden dar. Hermanos, escuchemos a nuestro Señor, nos está hablando en este momento. Gracias, porque si el Señor ha hablado es para que le escuchemos. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque tu palabra es revelación de ti. Gracias porque podemos ser tierra fértil que ayude a que otros también lo sean. Nos quedamos en tus manos, en tu cuidado, sabiendo que todo está bajo tu soberanía. En el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.